Hola, sean todos bienvenidos. En este video vamos a explicar el tema resolución de triángulos rectángulos atendiendo al caso 2, lado, lado, ángulo. Como ejemplo, vamos a resolver el triángulo rectángulo con los datos que se muestran. Lo primero que realizaremos será colocarlos en la figura correspondiente y nos percatamos de que conocemos el cateto A, que mide 12.3, y el cateto B, que mide 31.6 centímetros. A continuación, identificamos las incógnitas que se van a determinar, que serán los ángulos agudos A y B y la hipotenusa representada por C. Como primer paso, vamos a realizar el cálculo del ángulo A, para lo cual observamos lo siguiente en el triángulo rectángulo. Con respecto al ángulo A, que es el que queremos determinar, tenemos el cateto A, que corresponde al cateto opuesto, y también tenemos el cateto B, que corresponde al cateto adyacente. Como nos percatamos, tenemos la relación cateto opuesto y cateto adyacente. Por tanto, la razón trigonométrica que se adecua para el cálculo del ángulo A es la tangente de este ángulo. Identificada la razón trigonométrica, procedemos a sustituir los datos en ella. En primer lugar, identificamos la incógnita que es el ángulo A. En el segundo lado, colocamos la medida del cateto opuesto al ángulo A, que es de 12.3, y la medida del cateto adyacente al ángulo A, que es de 31.6. Enseguida nos percatamos que tenemos que despejar la tangente para poder calcular este ángulo, para lo cual la tangente la vamos a despejar como su función trigonométrica inversa, que es arco tangente, quedándonos el despeje indicado de la siguiente manera. Enseguida, para poder realizar esto en la calculadora, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Shift, luego la tecla de tangente, abrimos un paréntesis, enseguida tecleamos 12.3 entre 31.6 y cerramos la operación con otro paréntesis. Presionamos la tecla igual y nos dará como resultado que el ángulo A mide 21.6 grados. En el paso 2, calcularemos la medida del ángulo B, para lo cual vamos a emplear la propiedad que establece que la suma de los ángulos agudos en todo triángulo rectángulo da 90 grados. En esta ecuación despejamos el ángulo B, quedándonos de esta manera. Ángulo B es igual a 90 grados menos la medida del ángulo A, que es de 21.6 y es la que determinamos en el paso anterior. Realizamos esta operación y nos da como resultado que el ángulo B mide 68.7 grados. Finalmente, realizamos el cálculo de la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. En esta fórmula, sustituimos las medidas de los catetos A y B, que son los datos que nos dan al inicio del problema, realizamos las operaciones indicadas y nos da como resultado que la hipotenusa mide 33.9 centímetros. De esta manera, este triángulo rectángulo estaría resuelto. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a resolver un triángulo rectángulo que tiene los siguientes datos. En primer lugar, vamos a colocar estos en la figura correspondiente y nos percatamos que conocemos el cateto A, que mide 18.3, y la hipotenusa, que mide 24.8. Identificamos con base en esto las incógnitas que vamos a determinar y nos percatamos que corresponden a los ángulos agudos A y B y el cateto B. Como primer paso vamos a realizar el cálculo del ángulo A, para lo cual en el triángulo rectángulo identificamos lo siguiente. Con respecto al ángulo A, que es el que queremos conocer, tenemos el cateto A, que corresponde al cateto opuesto, y la hipotenusa. Observamos que la relación que tenemos aquí es cateto opuesto e hipotenusa. Por tanto, la razón trigonométrica que se adecua para el cálculo del ángulo A es el seno de este ángulo y es lo que tenemos aquí representado. Identificada la razón trigonométrica que vamos a utilizar, en esta procedemos a sustituir los datos. En primer lugar, identificamos la incógnita que aquí corresponde al ángulo A. En el segundo lado sustituimos el valor del cateto opuesto al ángulo A, que es de 18.3, y el valor de la hipotenusa, que es de 24.8. Enseguida observamos que tenemos que despejar el seno, para lo cual debemos atender a su función trigonométrica inversa, que en este caso corresponde a arco seno.
Para realizar esta operación en la calculadora lo que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Shift, luego la tecla de seno, abrimos un paréntesis, tecleamos 18.3 entre 24.8 y cerramos la operación con otro paréntesis. Presionamos la tecla igual y nos da como resultado que el ángulo A mide 36.4 grados. En el segundo paso, realizamos el cálculo del ángulo B mediante la propiedad que se mencionó en el ejemplo anterior. En esta fórmula despejamos el ángulo B y nos queda del siguiente modo. Ángulo B es igual a 90 grados menos el ángulo A, que es de 36.4 y es el dato que determinamos en el paso anterior. Realizamos esta operación y nos queda que el ángulo B mide 53.6 grados. Por último, calculamos el cateto B mediante el teorema de Pitágoras. En esta fórmula sustituimos la medida de la hipotenusa, que es de 24.8, y la medida del cateto A, que es de 18.3 y que corresponden a los datos que nos dan al inicio del problema. Realizamos las operaciones indicadas y da como resultado que el cateto B mide 16.7 centímetros. Así estaría resuelto este triángulo rectángulo. De esta manera concluimos el tema. Gracias por su atención.